Momo, de Michael Ende. En la oscuridad brilla tu luz. ¿Desde dónde? No lo sé. Brilla tan cerca y sin embargo tan lejos. No conozco tu nombre, mas seas lo que seas, reluce, reluce, pequeña estrella. Según una antigua canción infantil irlandesa. Primera parte. Momo y sus amigos. Una ciudad grande y una niña pequeña. En los viejos, viejos tiempos, cuando los seres humanos aún hablaban en otras lenguas completamente diferentes, ya existían grandes y espléndidas ciudades en los países cálidos. En ellas se levantaban los palacios de reyes y emperadores. Había calles anchas, callejones estrechos y callejuelas intrincadas. Se alzaban templos magníficos con estatuas de dioses de oro y mármol. Había mercados multicolores donde se ofrecían mercancías de todos los rincones del mundo, y plazas bellas y espaciosas en las que los ciudadanos se reunían para comentar las novedades y pronunciar o escuchar discursos. Y, sobre todo, había grandes teatros. Estos tenían un aspecto similar al de los circos actuales, salvo que estaban construidos en su totalidad con sillares de piedra. Las filas de asientos para los espectadores estaban dispuestas de manera escalonada, una encima de la otra, como en un gigantesco embudo. Vistas desde arriba, algunas de estas edificaciones tenían una forma redonda, otras más bien ovalada y otras, en cambio, formaban un amplio semicírculo. Se las llamaba anfiteatros. Había algunos que eran tan grandes como un estadio de fútbol y otros más pequeños, en los que solo cabían unos pocos centenares de espectadores. Había algunos suntuosos, engalanados con columnas y figuras, y otros que eran sencillos y carecían de adornos. Los anfiteatros no tenían tejado, todo se desarrollaba a cielo abierto. Por eso, en los teatros suntuosos tendían tapices entretejidos de oro sobre las filas de asientos, para proteger al público de los ardientes rayos del sol o imprevistos chubascos. En los teatros modestos, unas esteras de junco y paja cumplían la misma función. En una palabra, los teatros eran tal y como la gente se los podía permitir. Pero todos querían tener uno, ya que eran apasionados espectadores y oyentes. Y cuando escuchaban atentamente las vicisitudes emocionantes o cómicas que se representaban en el escenario, entonces experimentaban la sensación de que aquella vida interpretada era, de manera inexplicable, más real que su propia vida cotidiana, y disfrutaban escuchando con deleite esa otra realidad. Han transcurrido milenios desde entonces. Las grandes ciudades de aquella época se han desmoronado. Los templos y los palacios han quedado derruidos. El viento y la lluvia, el frío y el calor han pulido y desgastado las piedras. Y de los grandes teatros quedan tan solo algunos vestigios. En los muros más agrietados, las cigarras cantan ahora su monótona canción, que suena como si la tierra respirase en sueños. Pero algunas de esas viejas y grandes ciudades siguen siendo grandes ciudades hoy en día. Naturalmente, la vida en ellas es bien distinta a la de antaño. La gente se traslada en automóviles y tranvías. Tiene teléfono y luz eléctrica. Pero aquí y allá, entre las modernas edificaciones, perviven aún un par de columnas, una puerta, un fragmento de muralla o incluso un anfiteatro de aquellos lejanos tiempos. Y en una de estas ciudades transcurrió la historia de Momo. En las afueras, en el extremo meridional de esta gran metrópoli, allá donde dan comienzo los primeros campos, y las cabañas y las casas son cada vez más míseras, se encuentran, escondidas en un bosquecillo de pinos, las ruinas de un pequeño anfiteatro.
En aquellos tiempos tampoco se contaba entre los ostentosos. Digamos que ya por aquel entonces era un teatro para gente más bien humilde. En nuestros días, es decir, en la época en la que tuvo su comienzo la historia de Momo, las ruinas habían caído casi totalmente en el olvido. Solo un par de profesores universitarios de arqueología tenían constancia de su existencia, pero ya no les interesaban, porque allí ya no había nada más que investigar. Tampoco era un monumento que se pudiera comparar a otros que había en la gran ciudad. Así pues, por allí solo se extraviaban de vez en cuando algunos turistas que subían y bajaban por los sillares cubiertos de hierba, hacían ruido, disparaban una fotografía para el recuerdo y se iban de nuevo. Después el silencio retornaba al círculo de piedra y las cigarras entonaban la siguiente estrofa de su interminable canción, que, por lo demás, en nada se diferenciaba de la anterior. En realidad, solo conocían esta curiosa edificación circular las gentes de los alrededores. Allí apacentaban a sus cabras, los niños usaban el círculo central para jugar a la pelota y a veces, por la noche, era el punto de encuentro de las parejas de enamorados. Pero un día, entre las gentes del lugar corrió la voz de que en los últimos tiempos alguien habitaba en las ruinas. Decían que era una personilla de poca edad, presumiblemente una niña. De todas maneras, no se podía afirmar a ciencia cierta, ya que iba vestida de un modo un poco estrafalario. Al parecer se llamaba Momo, o algo por el estilo. En efecto, el aspecto de Momo era un poco extraño, y probablemente podía asustar un poco a quienes conceden gran importancia al aseo y al orden. La niña era pequeña y bastante delgada, de tal suerte que incluso con la mejor voluntad no se podía saber si tenía solo 8 años o si ya había cumplido 12. Lucía un pelo alborotado y lleno de rizos negros como la pez, que parecía no haber tenido aún ningún contacto con un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, preciosos, y también negros como la pez, y sus pies presentaban ese mismo color, ya que casi siempre andaba descalza. Solo en invierno llevaba de vez en cuando unos zapatos, pero no eran iguales, sino de diferentes pares, y además le quedaban demasiado grandes. Y esto era así porque Momo, en realidad, no poseía nada, excepto aquello que encontraba por ahí o que le regalaban. Su falda se componía de diferentes retales multicolores, cosidos entre sí, y le llegaba hasta los tobillos. Por encima llevaba una chaqueta de hombre, vieja y demasiado grande para ella, con las mangas recogidas a la altura de las muñecas. Momo no las quería cortar porque era previsora y pensaba que aún tenía que crecer. Y quién sabe si algún día volvería a encontrar de nuevo una chaqueta tan bonita y tan práctica, con todos esos bolsillos. Bajo el escenario cubierto de hierba del teatro en ruinas se hallaban un par de cámaras medio derruidas a las que se podía acceder a través de una abertura del muro exterior. Ahí se había instalado confortablemente Momo. Un mediodía se acercaron allí algunos hombres y mujeres de los alrededores e intentaron tirarle de la lengua haciéndole un montón de preguntas. Momo estaba de pie frente a ellos y los miraba con cierto recelo, ya que temía que esa gente fuese a echarla de allí. Pero enseguida se percató de que se trataba de gente amable. Ellos mismos eran pobres y conocían la vida. «Bueno», dijo uno de los hombres. «¿Así que te gusta esto?» «Sí», contestó Momo. «¿Y quieres quedarte aquí?» «Sí, me gustaría». «¿Pero es que no te esperan en ninguna parte?» «No. Lo que quiero decir es que no tienes que volver a casa». «Esta es mi casa», aseguró Momo con prontitud. «¿De dónde eres, chiquilla?»
Momo hizo un movimiento indeterminado con la mano, como si estuviera señalando algún lugar lejano. «¿Y entonces, quiénes son tus padres?», siguió preguntando el hombre. La niña se quedó mirando al hombre y a los demás con desconcierto y se encogió levemente de hombros. Los presentes intercambiaron miradas y suspiraron. «No tienes nada que temer», prosiguió el hombre. «No vamos a echarte de aquí. Queremos ayudarte». Momo asintió en silencio, pero sin estar aún convencida del todo. «Dices que te llamas Momo, ¿verdad?». «Sí». «Es un nombre muy bonito, pero nunca antes lo había oído. ¿Quién te lo puso?». «¿Yo?». «¿Tú misma te has puesto ese nombre?». «Sí». «¿Cuándo naciste?». Momo se quedó pensativa durante unos instantes y finalmente dijo: «Hasta donde me alcanza la memoria, siempre he existido». «Pero es que no tienes ninguna tía, ningún tío, ninguna abuela, nada de familia en absoluto con la que puedas quedarte». Momo miró al hombre y enmudeció durante unos segundos. Después musitó con voz queda: «Esta es mi casa». «Sí, bueno», replicó el hombre, «pero no eres más que una niña. Por cierto, ¿cuántos años tienes?». «¿100?», respondió Momo titubeando. La gente empezó a reírse, porque creían que era una broma. «Ahora, en serio, ¿cuántos años tienes?». «102», respondió Momo aún un poco insegura. Pasó un buen rato hasta que la gente se dio cuenta de que la niña tan solo conocía un par de números que había pescado al vuelo, aun cuando no sabía exactamente lo que significaban, porque nadie le había enseñado a contar. «Escucha», dijo el hombre, después de haber consultado con los demás. «¿Te parece bien que le comuniquemos a la policía que estás aquí? Entonces te llevarán a una residencia donde tendrás comida y cama, y donde aprenderás a contar, a leer y a escribir, y muchas cosas más. ¿Qué te parece, eh?». Momo le miró horrorizada. «No», dijo en un susurro, «no quiero ir ahí. Ya estuve una vez. También había otros niños. Las ventanas tenían rejas. Todos los días nos pegaban sin motivo alguno. Así que una noche salté el muro y me escapé. No quiero volver allí». «Te comprendo», dijo un anciano asintiendo con la cabeza, y los demás también lo comprendieron y asintieron. «Está bien», exclamó una mujer, «pero aún eres pequeña. Alguien tiene que cuidar de ti». «Yo misma», respondió Momo con gran alivio. «¿Acaso sabes hacerlo?», inquirió la mujer. Momo se quedó callada durante unos momentos y después respondió muy bajito: «No necesito gran cosa». De nuevo, todos los presentes intercambiaron miradas, suspirando y asintiendo. «¿Sabes una cosa, Momo?», dijo, tomando la palabra, el hombre que había hablado al principio. «Estamos pensando que tal vez podrías alojarte en casa de alguna de nuestras familias. Si bien nuestros hogares son pequeños y la mayoría de nosotros ya tenemos un montón de críos que alimentar, sin embargo, pensamos que donde comen tantos puede comer una boca más. ¿Qué te parece, eh?». «Gracias», exclamó Momo sonriendo por primera vez. «Muchas gracias. Pero ¿no podéis dejarme vivir aquí y ya está?». Estuvieron deliberando entre ellos un buen rato y al final se pusieron de acuerdo, porque ahí, opinaban, la niña podría vivir exactamente igual de bien que en casa de cualquiera de ellos, y querían ocuparse de Momo entre todos, ya que en cualquier caso sería más sencillo hacerlo todos juntos que uno solo. Enseguida pusieron manos a la obra y comenzaron.
En primer lugar, a limpiar la cámara medio derruida en la que vivía Momo, para acondicionarla en la medida de lo posible. Uno de ellos, que era albañil, incluso construyó un pequeño hogar de piedra donde cocinar. Alguien trajo un tubo oxidado de chimenea. Un viejo carpintero construyó una mesita y 2 sillas atornillando algunos listones de unas cajas de madera. Y finalmente, las mujeres trajeron una vieja cama de hierro adornada con volutas, un colchón que solo estaba un poquito estropeado y 2 mantas. Aquel agujero de piedra situado bajo el escenario de la ruina se había convertido en un acogedor aposento. El albañil, que poseía talento artístico, pintó por último un bonito cuadro de flores en la pared. Incluso pintó el marco y el clavo del que parecía colgar el cuadro. Y después vinieron los niños y los mayores y trajeron toda la comida sobrante que pudieron reunir. Un trozo de queso, otro un pequeño bollo, el tercero algo de fruta y así sucesivamente. Y como había muchos niños, se congregó en el anfiteatro una multitud tal que todos juntos pudieron celebrar una verdadera fiestecita en honor del nuevo hogar de Momo. Fue una fiesta tan divertida como solo la gente pobre sabe celebrar. De esta manera comenzó la amistad entre la pequeña Momo y los habitantes de los alrededores. Una cualidad poco común y una pelea muy común. A partir de aquel momento, a Momo le fue muy bien, al menos desde su punto de vista. Ahora siempre tenía algo que llevarse a la boca, a veces más, a veces menos, a tenor de cómo estuvieran las cosas y lo que le sobrara a la gente. Tenía un techo sobre su cabeza, una cama y cuando hacía frío podía encenderse un fuego. Y lo que es más importante, tenía muchos y buenos amigos. Así que uno podría pensar que Momo había tenido muchísima suerte de haber dado con gente tan amable. Y la propia Momo estaba convencida de ello. Pero pronto la gente también tuvo ocasión de comprobar que ellos no habían sido menos afortunados. Necesitaban a Momo y se extrañaban de que hasta entonces hubieran podido arreglárselas sin ella. Y cuanto más tiempo llevaba la pequeña muchacha entre ellos, más imprescindible se les hacía. Tan imprescindible que todos albergaban el temor continuo de que algún día pudiera marcharse. De ahí que Momo tuviese muchísimas visitas. Casi siempre había alguien sentado a su lado en animada conversación. Y aquel que la necesitaba y no podía acercarse a verla, enviaba a alguien a buscarla. Y a aquel que aún no se había dado cuenta de que la necesitaba, los demás le decían: «Vete a ver a Momo». Estas palabras se convirtieron poco a poco en una frase hecha entre las gentes de los alrededores. Así como se dice «que te vaya bien» o «que aproveche» o «Dios sabe». Justo así se pronunciaba esta frase en todas las ocasiones posibles. «Vete a ver a Momo». Pero, ¿por qué? Tal vez es que Momo era tan increíblemente inteligente que sabía dar un buen consejo a cualquiera. ¿Es que encontraba siempre las palabras adecuadas cuando alguien precisaba consuelo? ¿Es que sabía pronunciar juicios sabios y justos? No. Momo, como cualquier otra niña de su edad, no sabía hacer nada de eso. Entonces, ¿es que Momo sabía hacer algo que ponía a los demás de buen humor? Por ejemplo, ¿sabía cantar de manera especialmente bella? ¿O sabía tocar un instrumento? ¿O es que, como vivía en una especie de circo, era capaz de ejecutar bailes y acrobacias? Nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada especial, pensará tal vez algún lector. Escuchar lo puede hacer cualquiera. Pero se equivoca.
Escuchar de verdad solo lo saben hacer muy pocas personas. Y la forma en que Momo sabía escuchar era absolutamente excepcional. Momo sabía escuchar de tal manera que las personas con pocas luces de repente tenían ocurrencias brillantes. Y no es que ella dijese nada o hiciese preguntas que inspirasen en sus interlocutores tales pensamientos. No. Ella tan solo permanecía ahí sentada y se limitaba a escuchar con gran atención e interés. Mientras escuchaba, los miraba con sus ojos grandes y oscuros, y el otro sentía cómo de repente surgían de su cabeza pensamientos cuya existencia nunca hubiera sospechado en su interior. Sabía escuchar de tal manera que la gente confusa o indecisa, de improviso, sabía exactamente lo que quería. O de modo que las personas tímidas se sentían de golpe libres y valerosas. Los que se sentían infelices y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien pensaba que su vida era un fracaso total y no tenía sentido, y que él tan solo era un número más entre millones de personas, un ser insignificante al que costaba tan poco reemplazar como una cazuela rota, entonces iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo. Y en el mismo instante en el que estaba hablando, se daba cuenta de manera misteriosa y con total claridad de que estaba equivocado por completo, y de que él, tal y como era único entre todos los seres humanos, y que justo por eso era especialmente importante para el mundo. Así sabía escuchar Momo. Un día se presentaron en el anfiteatro dos hombres que se habían peleado a muerte y que ya no querían dirigirse la palabra, aunque eran vecinos. Los demás les habían aconsejado que fueran a ver a Momo, puesto que no podía ser que unos vecinos vivieran enemistados. Ambos se habían negado al principio, pero al final habían dado su brazo a torcer a regañadientes. Ahora estaban ahí en el anfiteatro, encerrados en su mutismo y con cara de pocos amigos, sentado cada uno en un extremo de las filas de asientos de piedra, mirando hacia el frente con aire sombrío. Uno era el albañil que había hecho la chimenea y el bonito cuadro de flores del cuarto de estar de Momo. Se llamaba Nicola y era un tipo fortachón con un bigote negro y encrespado. El otro se llamaba Nino. Era flaco y siempre parecía un poco cansado. Nino era el arrendatario de un pequeño establecimiento a las afueras de la ciudad, en el que la mayoría de las veces solo se veía a un par de ancianos que se pasaban allí toda la tarde sin más bebida que un vaso de vino y hablando de los viejos tiempos. También Nino y su mujer, que estaba rellenita, se contaban entre los amigos de Momo y a menudo le llevaban algunas cosas ricas de comer. Como Momo se había dado cuenta de que ambos estaban muy enfadados, al principio no sabía hacia cuál de los dos debía acercarse en primer lugar, y, para no ofender a ninguno, al final se sentó a la misma distancia de ambos, al borde del escenario de piedra, y se puso a mirarlos alternativamente. Tan solo estaba esperando a que sucediera algo. Algunas cosas necesitan su tiempo, y tiempo era la única riqueza que poseía Momo. Después de que los dos hombres hubieran estado así durante largo tiempo, Nicola se levantó de improviso y dijo: «Me voy. He demostrado mi buena voluntad al venir hasta aquí. Pero ya lo ves, Momo, este es un cabezota. ¿Para qué voy a seguir esperando?». Y efectivamente se dispuso a marchar. «Sí, lárgate de una vez», le gritó Nino. «No tendrías ni que haber venido. Yo no me reconcilio con un delincuente». Nicola giró en redondo. Su rostro estaba rojo de cólera. «¿Quién es aquí un delincuente?», inquirió en tono amenazador al tiempo que regresaba sobre sus pasos. «Dilo otra vez». «Lo diré todas las veces que quieras», exclamó Nino.
¿Acaso crees que porque eres fuerte y bruto nadie se va a atrever a decirte las cosas a la cara? Pero yo sí, yo te las digo a ti y a todos los que quieran escucharlas. Sí, anda, ven aquí y mátame, como quisiste hacerlo ya una vez. Ojalá lo hubiera hecho, rugió Nicola apretando los puños. Pero ya lo ves, Momo, cómo miente y calumnia. Tan solo le agarré del cuello de la camisa y le tiré al charco de agua de fregar que había detrás de su tabernocha. Ahí no se puede ahogar ni siquiera una rata. Y volviéndose a Nino de nuevo, le gritó: Por desgracia, aún estás con vida, como se puede ver. Durante un largo rato estuvieron intercambiando los más terribles insultos, y Momo no conseguía enterarse ni por asomo de lo que había sucedido y de por qué los dos hombres estaban tan enfadados. Pero poco a poco fue sabiendo que Nicola había cometido esa vileza solo porque Nino antes le había propinado una bofetada en presencia de algunos de sus parroquianos. Y con anterioridad a eso, Nicola había intentado hacer añicos toda la vajilla de Nino. «Eso no es verdad», se defendía Nicola, exasperado. «Una sola jarra es lo que estrellé contra la pared. Y encima ya estaba resquebrajada». «Pero era mi jarra, ¿entiendes?», replicó Nino. «Y en cualquier caso, no tienes derecho a hacer algo así». Nicola estaba convencido de haber actuado de manera justa, puesto que Nino le había ofendido en su honor de albañil. «¿Sabes lo que dijo sobre mí?», le preguntó a Momo. «Dijo que yo no era capaz de construir ni siquiera una pared recta porque estaba borracho día y noche, y que incluso mi abuelo ya había sido así y había trabajado en la construcción de la torre inclinada de Pisa». «Pero, Nicola», respondió Nino, «era solo una broma». «Bonita broma», exclamó Nicola con resentimiento. «A mí no me hace ninguna gracia». Sin embargo, después se puso de manifiesto que, con esa broma, Nino tan solo había querido responder a otra broma de Nicola. Lo que había sucedido es que una mañana apareció escrita en letras rojas en la puerta de Nino la siguiente frase: «El que vale, vale, y el que no, a tabernero». Y de nuevo, la bromita no le hizo ninguna gracia a Nino. Así que siguieron discutiendo durante un buen rato encarnizadamente cuál de las dos bromas había sido la mejor, acalorándose cada vez más, hasta que, de repente, se quedaron callados. Momo los estaba mirando con los ojos muy abiertos, y ninguno de los dos podía interpretar el significado de esa mirada. ¿Estaba riéndose de ellos por dentro? ¿O estaba triste? Su rostro no denotaba nada, pero los dos hombres se sintieron de repente como si estuvieran viéndose a sí mismos en un espejo, y comenzaron a sentirse avergonzados. «Bueno», dijo Nicola, «quizás no debería haber escrito eso en tu puerta, Nino. Y no lo habría hecho si no te hubieras negado a servirme un vaso de vino. Es contrario a la ley, lo sabes, porque siempre te he pagado y no tenías ningún derecho a tratarme así». «¿Cómo que no?», replicó Nino. «¿Es que no te acuerdas de aquel asunto del San Antonio? Ah, ahora te has puesto pálido. Bien que me engañaste, como a un tonto, y no tengo por qué aguantar algo así». «¿Yo a ti?», gritó Nicola negando violentamente con la cabeza. «Fue todo lo contrario. Tú sí que me querías tomar el pelo, pero no lo conseguiste». La cosa fue así. En el pequeño establecimiento de Nino colgaba de la pared un cuadro con una imagen de San Antonio. Era una lámina en color que Nino, en cierta ocasión, había recortado de una revista para enmarcarla.
Un día Nicola quiso comprarle ese cuadro a Nino, por lo visto porque le parecía muy bonito. Y Nino, regateando hábilmente con Nicola, le había convencido de que le diese su aparato de radio a cambio. Nino se moría de risa por dentro, porque el cambio era a las claras muy desventajoso para Nicola, y cerraron el trato. Pero mira por dónde. Resultó que entre la imagen y el cartón posterior apareció un billete del que Nino no sabía nada. Ahora, de repente, era él el que había hecho un mal negocio, y eso le enfureció. Sin más rodeos, le exigió a Nicola la devolución del dinero, argumentando que éste no estaba incluido en el trato. Nicola se negó y, en consecuencia, Nino no quiso servirle. Así había comenzado aquella pelea. Cuando terminaron de recordar los orígenes de la discusión, ambos se quedaron callados durante unos instantes. Entonces Nino preguntó: «Dímelo de una vez, con la mano en el corazón. Nicola, ¿ya sabías lo del billete antes de cerrar el trato o no?» «Pues claro, si no, no hubiera hecho el trueque». «Entonces tienes que reconocer que me engañaste». «¿Cómo dices eso? ¿Es que de verdad tú no sabías nada de aquel billete?» «No, palabra de honor». «Ah, pues bien. Entonces el que quería tomarme el pelo eras tú. ¿Cómo podías exigir mi radio a cambio de ese insignificante recorte de periódico, ¿Y cómo es que tú sabías lo del dinero?» «Porque hacía un par de noches había visto a un parroquiano meterlo allí como ofrenda a San Antonio». Nino se mordió los labios. «¿Era mucho?» «Ni más ni menos de lo que valía mi radio», contestó Nicola. «Entonces, toda nuestra pelea», reflexionó en voz alta Nino, «tan solo se debe al San Antonio que recorté del periódico». Nicola se rascó la cabeza. «En realidad sí», murmuró entre dientes. «Si quieres, te lo devuelvo con gusto, Nino». «No, hombre», contestó Nino muy digno. «Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Un apretón de manos es suficiente entre caballeros». Y de repente los dos estallaron al mismo tiempo en una carcajada. Bajaron los escalones de piedra, se encontraron en mitad de la plaza cubierta de hierba y se abrazaron al tiempo que se daban unas cuantas palmadas en la espalda. Después los dos rodearon con sus brazos a Momo y le dijeron: «Muchas gracias». Cuando al cabo se marcharon, Momo le siguió diciendo adiós con la mano aún un buen rato. Estaba muy contenta de que sus dos amigos hubieran hecho las paces. En otra ocasión, un muchacho le trajo su canario, porque ya no quería cantar. Esta vez la tarea le resultó mucho más ardua a Momo. Tuvo que estar escuchándolo durante toda una semana hasta que, finalmente, comenzó a trinar y gorjear con júbilo. Momo escuchaba a todos, a los perros y a los gatos, a los grillos y a los sapos, sí, incluso a la lluvia y al viento que soplaba entre las ramas de los árboles. Y todo le hablaba a su manera. Algunas noches, cuando todos sus amigos ya se habían marchado a casa, ella se quedaba sola todavía un buen rato en el gran círculo de piedra del viejo anfiteatro, sobre el que se alzaba la gran bóveda estrellada del cielo, y simplemente se dedicaba a escuchar con atención ese gran silencio. Entonces le parecía como si estuviera sentada en el centro de una inmensa oreja hasta la que llegaban los sonidos del firmamento. Y le parecía como si estuviera escuchando una música queda y al mismo tiempo poderosa, que le calaba muy hondo en el alma. En noches como aquellas siempre tenía sueños especialmente hermosos. Y quien todavía piense que escuchar no es nada especial,
que lo intente tan solo una vez. A ver si es capaz de hacerlo igual de bien. Una tempestad de mentira y una tormenta de verdad. Por supuesto, cuando Momo escuchaba, no hacía distinciones entre adultos y niños. Pero había otra razón por la que a los niños les gustaba tanto ir al viejo anfiteatro. Desde que Momo estaba allí, jugaban mejor que nunca antes. Ya no existían momentos de aburrimiento. Y esto no se debía a que Momo les hiciera buenas sugerencias. No, Momo tan solo estaba allí presente y participaba en sus juegos. Y justo por eso, no se sabe cómo, a los propios niños se les ocurrían las mejores ideas. Todos los días inventaban nuevos juegos, al cual más bonito. Un día bochornoso y agobiante, había unos 10 u 11 niños sentados en los escalones de piedra esperando a Momo, que se había ido a dar un paseíto por los alrededores, como tenía por costumbre hacer de vez en cuando. El cielo estaba cubierto de negros nubarrones. Probablemente pronto estallaría una tormenta. «Mejor me voy a casa», dijo una muchacha que iba con su hermanito pequeño. «Los rayos y los truenos me dan miedo». «¿Y en casa?», le preguntó un chico que llevaba gafas. «¿Es que en tu casa no te dan miedo?». «Sí, también», contestó la muchacha. «Entonces te da lo mismo quedarte aquí», opinó el chico. La chica se encogió de hombros y asintió. Al cabo de un rato dijo: «Pero a lo mejor Momo no aparece». «¿Y qué?», intervino en la conversación otro chico que tenía un aspecto un poco descuidado. «No por eso vamos a dejar de jugar a algo. Podemos hacerlo también sin Momo». «Vale, pero ¿a qué?». «Yo tampoco lo sé. Pues a cualquier cosa». «Cualquier cosa no quiere decir nada. ¿Quién tiene una idea?». «A mí se me ocurre algo», dijo un chico gordito con una voz aguda como de niña. «Podríamos jugar a que todo este círculo es una gran nave y vamos navegando por mares desconocidos y vivimos aventuras. Yo soy el capitán. Tú eres el primer timonel y tú eres un investigador, un profesor, porque se trata de un viaje de exploración. ¿Entendéis? Y los demás son marineros». «¿Y las chicas? ¿Qué somos?». «Marineras. Es un barco del futuro». Era un plan estupendo. Intentaron jugar, pero no se podían poner de acuerdo en la forma de hacerlo, y el juego no fluía. Al cabo de un rato todos estaban sentados de nuevo en los escalones de piedra esperando. Y entonces llegó Momo. Se oía el bramido del oleaje que la proa del barco levantaba a su paso. El buque oceanográfico Argo cabeceaba suavemente arriba y abajo en las olas, mientras avanzaba sin preocupación alguna, a toda máquina, hacia los mares de coral del sur. Desde tiempos inmemoriales, ningún barco había osado surcar aquellas aguas tan peligrosas, pues estaban cuajadas de bajíos, arrecifes coralinos y monstruos marinos desconocidos. Y sobre todo, rondaba por allí el así llamado tifón eterno, un ciclón que nunca descansaba. Una y otra vez recorría incansables esos mares en busca de su botín, como si fuese un ser animado, y aún se diría más, taimado. Su trayectoria era imprevisible, y nada de lo que caía en las garras gigantescas de aquel huracán volvía a aparecer hasta que quedaba reducido a astillas tan finas como una cerilla. Por supuesto, el barco oceanográfico Argo estaba equipado de manera especialmente adecuada para enfrentarse a aquel encuentro con el ciclón errante.
se hallaba fabricado en su totalidad con acero azul de Alamont, un material elástico e irrompible como la hoja de una daga. Y merced a su particular procedimiento de fabricación, estaba fundido por entero en una sola pieza, sin ningún tipo de soldadura ni junta. Sin embargo, difícilmente cualquier otro capitán y cualquier otra tripulación hubieran tenido el arrojo de exponerse a esos peligros tan extraordinarios. Pero el capitán Gordon sí lo tenía. Desde el puente de mando paseaba con orgullo la mirada entre sus marineros y marineras, todos ellos probados expertos en sus respectivos ámbitos de especialización. Junto al capitán se encontraba el primer timonel, don Melú, un lobo de mar de pura cepa, que ya había sobrevivido a 127 huracanes. Un poco más atrás, sobre la cubierta, se podía ver al profesor Cuadrado, el director científico de la expedición, con sus dos asistentes, Mora y Sara, que con sus prodigiosas memorias suplían varias bibliotecas juntas. Los tres estaban inclinados sobre sus instrumentos de precisión y deliberaban en voz baja en su complicada jerga científica. Un poco apartada de ellos se encontraba la bella nativa Momo-san, con las piernas cruzadas. De vez en cuando, el investigador le hacía preguntas sobre algunos detalles singulares de aquellos mares, y ella le contestaba en su melodioso dialecto hula, que tan solo entendía el profesor. El objetivo de la expedición era hallar el origen del ciclón errante e intentar acabar con él, en la medida de lo posible, para que otros barcos pudiesen navegar de nuevo aquellos mares. Pero de momento todo seguía tranquilo y no había ningún indicio de tempestad. De pronto, un grito de vigía que estaba en el puesto de observación arrancó de golpe y porrazo al capitán de sus pensamientos. ¡Capitán!, gritó desde allí arriba haciendo bocina con las manos. O yo me he vuelto loco o verdaderamente estamos delante de una isla de cristal. El capitán y don Melú se dispusieron de inmediato a mirar por sus catalejos. También el profesor Cuadrado y sus asistentes se acercaron interesados. Tan solo la bella indígena permaneció sentada tan tranquila. Las enigmáticas costumbres de su pueblo le prohibían demostrar curiosidad. Enseguida arribaron a la isla de cristal. El profesor comenzó a desembarcar por la escala de cuerda que colgaba de la borda y posó los pies sobre la superficie transparente. Era extraordinariamente resbaladiza y el profesor Cuadrado tenía serias dificultades para mantenerse en pie. La isla era redonda y tenía un diámetro de unos 20 metros. Más o menos en el centro, la superficie se levantaba como una cúpula. Una vez que el profesor hubo alcanzado el punto más alto, pudo apreciar con total nitidez una luz titilante en lo más profundo de aquella isla. Comunicó sus observaciones a los demás, que le esperaban ansiosos, apoyados en la barandilla del barco. Por lo que dice, opinó Mora, la asistente, debe tratarse de un Ogromufo bistrocinalis. Es posible, replicó Sara, la otra asistente, pero también podría tratarse de un tragocio alfombrífero. El profesor Cuadrado se enderezó, se ajustó bien las gafas y gritó dirigiéndose a los que estaban ahí arriba. En mi opinión, se trata de una variedad de Calcetinus rechinantis, pero no podremos saberlo hasta que lo hayamos estudiado desde ahí abajo. Al oír aquellas palabras, 3 marineras, que además eran submarinistas de fama mundial y estaban ya embutidas en sus trajes de bucear, saltaron al agua y desaparecieron en el azul profundo del océano.
Durante un buen rato tan solo fue posible apreciar algunas burbujas en la superficie marina, pero de repente emergió una de las muchachas, que se llamaba Sandra, y gritó con voz entrecortada: Se trata de una medusa gigante. Las otras dos submarinistas están atrapadas entre sus tentáculos y no pueden liberarse de ellos. Tenemos que ayudarlas antes de que sea demasiado tarde. Y dicho esto, se sumergió de nuevo. Inmediatamente se arrojaron al agua 100 hombres rana a las órdenes de Blanco, alias el Delfín, su experimentado capitán. Una lucha denodada se desencadenó bajo el agua, y la superficie quedó cubierta de espuma. Pero ni siquiera aquellos valerosos hombres consiguieron liberar a las dos muchachas del terrible abrazo de la medusa. La fuerza de aquel monstruo enorme era demasiado grande. «¡Hay algo!», exclamó el profesor, frunciendo el ceño y dirigiéndose a sus asistentes. «Hay algo en este océano que provoca un crecimiento exagerado en los seres vivos. Esto es sumamente interesante». Entretanto, el capitán Gordon y don Melú, su primer timonel, que llevaban un buen rato deliberando, tomaron una decisión. «¡Regresen aquí!», gritó don Melú. «Todo el mundo a bordo. Cortaremos al monstruo en 2 pedazos. Si no, no nos será posible liberar a las 2 muchachas». El Delfín y sus hombres rana subieron de nuevo a bordo por la escala. El Argo dio marcha atrás un pequeño trecho y luego se lanzó hacia adelante a toda máquina, dirigiéndose hacia la medusa gigante. La proa de aquel barco de acero cortaba el mar como una cuchilla de afeitar. Casi sin hacer ruido y sin siquiera un pequeño temblor, partió a la medusa gigante en 2 mitades. La maniobra albergaba un cierto peligro para las 2 muchachas aprisionadas en los tentáculos, pero el primer timonel había calculado con total exactitud su posición y dirigió el barco justo por el punto medio entre las 2. Al instante, los tentáculos de las 2 mitades de la medusa perdieron su fuerza y cayeron exangües, y las prisioneras pudieron soltarse. Fueron recibidas en el barco con un gran alborozo. El profesor Cuadrado se dirigió hacia ellas y dijo: «Ha sido culpa mía. No tenía que haberos enviado ahí abajo. Perdonadme por haber puesto en peligro vuestras vidas». «No hay nada que perdonar, profesor», contestó una de las muchachas, con una sonrisa alegre. «Al fin y al cabo, para esto hemos venido». Y la otra muchacha añadió: «El peligro es nuestra profesión». No hubo tiempo para más charla. Tras los trabajos de rescate, el capitán y las tripulaciones se habían olvidado por completo de vigilar el mar, de modo que solo ahora, en el último instante, se percataron de que, en ese espacio de tiempo, el ciclón errante había hecho su aparición en el horizonte y se aproximaba a largo a una velocidad vertiginosa. Una ola gigantesca se estrelló contra el barco, lo levantó a las alturas en su cresta, lo tumbó y lo tiró desde arriba, hundiéndolo en una sima oceánica de unos 50 metros de profundidad. Ya con esa primera embestida, una tripulación menos experimentada y valerosa que la del Argo hubiera acabado, sin duda alguna, la mitad arrojados fuera de la borda y la otra mitad desmayados. Sin embargo, el capitán Gordon estaba bien plantado en el puente de mando, como si no hubiera pasado nada, y toda su tripulación había aguantado igualmente imperturbable. Tan solo la bella indígena Momo-san, que no estaba habituada a esos viajes tan peligrosos, se había subido a un bote salvavidas. En pocos segundos el cielo se cubrió de nubarrones negros como la pez. El tornado se abalanzó, aullando y bramando sobre el barco,
y lo catapultó desde las más elevadas alturas hasta los abismos más profundos. Se diría que su furia iba en aumento de minuto a minuto al comprobar que no podía acabar con el acerado Argo. El capitán impartió con tono sosegado sus órdenes, que después el primer timonel repitió en voz alta. Todos estaban en sus puestos. Ni siquiera el profesor Cuadrado y sus asistentes habían dejado a merced de las olas sus instrumentos. Estaban calculando dónde podía ubicarse el núcleo interno del tornado, ya que era allí donde el barco debía dirigirse. El capitán Gordon admiraba en silencio la sangre fría de aquellos científicos que, al fin y al cabo, nunca se las habían tenido que ver de tú a tú con el mar, como él y su tripulación. Un primer rayo centelleó desde las alturas y fue a dar contra el barco de acero, que se cargó totalmente de electricidad. Allá donde uno se agarraba saltaban chispas, pero todos los tripulantes del Argo llevaban meses entrenándose con duros ejercicios. A ninguno les afectaba. Lo único malo era que las partes más finas del barco, como las amarras de acero y las barras de hierro, comenzaron a ponerse al rojo vivo como el filamento de una bombilla eléctrica. Y eso empezó a dificultar un poco el trabajo de la tripulación, si bien todos llevaban puestos guantes de amianto. Por suerte, pronto se enfriaron esas piezas, ya que comenzó a caer una lluvia tan copiosa como nadie a bordo, excepto don Melú, había visto jamás. Una lluvia tan densa que pronto desplazó el aire para respirar. La tripulación tuvo que ponerse máscaras de buceo y aparatos de respiración. Rayo sobre rayo y trueno sobre trueno. La tempestad ululaba. Olas altas como torres y espuma blanca. El Argo avanzaba metro a metro a toda máquina, luchando contra la fuerza bruta de aquel tifón. Los maquinistas y los fogoneros hacían esfuerzos sobrehumanos desde las profundidades de la sala de calderas. Se habían amarrado a los asientos con unas gruesas sogas, para que los terribles balanceos y los bruscos movimientos del barco no los lanzasen a las fauces ardientes de las calderas de vapor. Y entonces, por fin, llegaron al centro del tifón. ¡Pero qué panorama se abrió ante sus ojos! Sobre la superficie del océano, que aquí estaba liso como un espejo porque la fuerza del huracán había barrido todas las olas, bailaba un ser monstruoso. Se sostenía sobre una pierna, iba haciéndose más grueso por la parte de arriba y de hecho parecía una peonza de hojalata de la altura de una montaña. Giraba sobre su eje con una velocidad tal que no era posible apreciar más detalle. «¡Un sum gomalasticum!», exclamó el profesor con entusiasmo mientras se colocaba de nuevo las gafas, que se le habían resbalado de la nariz a causa de la abundante lluvia. «¿Sería usted tan amable de explicarnos esto un poco mejor?», refunfuñó don Melú. «Somos sencilla gente de mar y...». «Ahora no moleste al profesor», dijo quitándole la palabra Sara, su asistente. «Se trata de una ocasión única. Ese ser giratorio procede probablemente de los estadios más tempranos de la evolución terrestre. Debe de tener más de 1.000 millones de años. Hoy en día solo queda una variante microscópica que a veces se encuentra en la salsa de tomate y de manera excepcional en la tinta verde. Es probable que este ejemplar de gran tamaño sea el único superviviente de su especie». «¡Pero nosotros estamos aquí!», gritó el capitán a través del ulular de la tempestad, «para terminar con la causa del ciclón errante. Así que el profesor nos tiene que decir cómo acabar con este engendro». «Pues yo tampoco lo sé», dijo el profesor. «La ciencia nunca ha tenido ocasión de investigarlo». «De acuerdo», exclamó el capitán. «Por ahora vamos a disiparle y después veremos lo que sucede». «Es una pena»,
se lamentó el profesor. Disparar al único ejemplar que queda del Sum Sum Gomalasticum. Pero el cañón de contraficción ya apuntaba a aquella peonza gigantesca. ¡Fuego!, ordenó el capitán. De la boca doble del cañón salió disparada una llamarada azul de 1 kilómetro de longitud. Como es natural, no se oyó nada, puesto que un cañón de contraficción, bien es sabido, dispara proteínas. El proyectil luminoso voló hacia el Sum Sum, pero chocó contra aquel tornado gigante, se desvió y dio varias vueltas alrededor del monstruo cada vez más deprisa, hasta ser finalmente arrastrado hacia las alturas, donde desapareció entre los negros nubarrones. «¡Es inútil!», exclamó el capitán Gordon. «No nos queda más remedio que acercarnos a él». «No podemos aproximarnos más», replicó don Meló. «Las máquinas ya están a todo gas y eso apenas basta para que la tormenta no nos empuje hacia atrás». «¿Se le ocurre alguna solución, profesor?», quiso saber el capitán. Pero el profesor Cuadrado se limitó a encogerse de hombros, y sus asistentes tampoco sabían qué hacer. Parecía como si la expedición hubiese fracasado. En aquel instante alguien tiró de la manga al profesor. Era la bella indígena. «Balumba», exclamó con un gesto encantador. «Balumba ositu sono. Erweini samba insaltu lolovindra. Cramuna eu beni sadogau». «¿Babalú?», inquirió el profesor, sorprendido. «Didi maha feinosi intu ge doinen malumba». La bella indígena asintió con vehemencia y repuso: «Todo un maufu sulamat, guawada». «Oy», contestó el profesor acariciándose pensativo el mentón. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó curioso el primer timonel. «Dice», explicó el profesor, «que en su pueblo existe una antigua canción que podría adormecer al ciclón errante en el caso de que alguien tuviera el valor de cantársela». «Me muero de la risa», gruñó don Meló. «¿Una nana para un huracán?». «¿Qué opina usted, profesor?», quiso saber Sara, su asistente. «¿Algo así sería posible?». «No hay que tener prejuicios», repuso el profesor Cuadrado. «A menudo las tradiciones indígenas encierran algo de verdad. Tal vez determinadas vibraciones acústicas puedan ejercer cierta influencia sobre el Sum Sum Gomalasticum. Aún sabemos demasiado poco acerca de sus condiciones de vida». «Mal no puede hacer», decidió el capitán. «Así que vamos a intentarlo. Dígale que cante». El profesor se volvió hacia la hermosa indígena y le dijo: «Malumba didi oisafal, una, guabadú». Momosan asintió y comenzó enseguida a entonar un canto extraordinariamente curioso que se componía tan solo de unos pocos sonidos que retornaban una y otra vez. «Eni, meni, alu, beni, wanatai, susurateni». Se acompañaba con palmadas y daba vueltas saltando al compás. La sencilla melodía y la letra eran fáciles de recordar. Los demás fueron entonando poco a poco el canto. Y pronto toda la tripulación daba palmadas y vueltas mientras saltaba rítmicamente. Resultaba sorprendente ver cómo el viejo lobo de mar don Melú y al final aún el mismo profesor acabaron cantando y dando palmas como si fueran niños en un parque infantil. Y en verdad sucedió lo que ninguno de ellos había creído. La peonza gigantesca se puso a girar cada vez más despacio, para terminar quedándose quieta, y comenzó a hundirse. Las masas de agua se abalanzaron con un gran bramido sobre ella.
La tempestad cesó de improviso, la lluvia también. El cielo se despejó y volvió a ser azul, y las olas del mar amainaron. El Argo se mecía tranquilamente sobre la superficie brillante y lisa de las aguas, como si allí no hubiera sucedido nada y no hubieran reinado más que el silencio y la más absoluta calma. «¿Amigos?», dijo el capitán, mirando a todos de uno en uno con expresión de reconocimiento. «¡Lo hemos conseguido!». Nunca hablaba mucho, eso lo sabían todos. Por eso, esta vez, apreciaron más que añadiese: «¡Estoy orgulloso de vosotros!». «Creo», dijo la niña que había llevado a su hermanito, «que ha llovido de verdad. Yo, por lo menos, estoy empapada». De hecho, mientras jugaban había descargado una buena tormenta, y la chica del hermanito pequeño estaba asombrada de que se le hubiese olvidado totalmente el miedo que le producían los rayos y los truenos mientras estaba en el barco de acero. Estuvieron charlando aún durante algún rato sobre la aventura, y se contaron unos a otros algunos detalles que cada uno había vivido por su cuenta. Después se separaron para volver a casa y secarse. Solo había uno que no estaba tan contento con el desenlace del juego, el chico de las gafas. Al despedirse le dijo a Momo: «No deja de ser una lástima que hayamos hundido al Sum Sum Gommalasticum, el último ejemplar de su especie. A mí realmente me hubiera gustado estudiarlo con más detenimiento». Pero todos estaban de acuerdo, antes como ahora, en un punto. En ningún otro lugar se podía jugar como junto a Momo. Un anciano silencioso y un jovencito parlanchín. Aunque se tengan muchos amigos, siempre hay unos pocos entre ellos que nos resultan especialmente queridos y son nuestros favoritos. Y así le sucedía también a Momo. Tenía 2 amigos predilectos que iban a verla todos los días y que compartían con ella todo lo que poseían. Uno era joven y el otro viejo. Y Momo no habría sabido decir a cuál de los 2 quería más. El viejo se llamaba Beppo Barrendero. Seguro que en realidad tenía otro apellido, pero como era barrendero de profesión y todos le llamaban así, él también utilizaba ese nombre. Beppo Barrendero vivía cerca del anfiteatro en una cabaña que él mismo se había construido con ladrillos, chapa ondulada y cartón alquitranado. Era un hombre extraordinariamente bajito y, encima, caminaba siempre un poco encorvado, con lo que tan solo le sacaba a Momo unos pocos centímetros. Llevaba siempre su gran cabeza, en la que se erguía un mechón corto de cabello blanco, un poco ladeada, y en la nariz, apoyadas, unas pequeñas gafas. Muchos pensaban que a Beppo Barrendero le faltaba un tornillo, y pensaban eso porque, cuando le hacían preguntas, siempre esbozaba una amable sonrisa y no daba ninguna respuesta. Estaba pensando. Y cuando una respuesta le parecía innecesaria, se quedaba callado. Pero cuando le parecía necesaria, entonces se ponía a reflexionar sobre ella. A veces tardaba 2 horas, pero otras veces llegaba a tardar incluso un día entero en contestar algo. Entretanto, el otro, claro está, había olvidado su pregunta y las palabras de Beppo le producían extrañeza. Momo era la única que podía esperar durante tanto tiempo y que comprendía lo que decía. Sabía que se tomaba todo ese tiempo para no decir nunca nada que no fuese cierto, porque, en su opinión, todas las desgracias de este mundo provenían de las muchas mentiras, tanto de las intencionadas como también de las involuntarias, las que se debían a las prisas o a la imprecisión. Todas las mañanas, mucho antes del amanecer, se dirigía en su vieja y chirriante bicicleta a un edificio muy grande de la ciudad. Allí esperaba en un patio, junto a sus colegas, a que le entregasen una escoba y un carrito y a que le indicasen la calle que debía barrer aquel día.
A Beppo le encantaban esas horas previas al amanecer, cuando la ciudad aún dormía, y llevaba a cabo su trabajo con gusto y de manera concienzuda. Sabía que era un trabajo muy necesario. Cuando estaba barriendo las calles, lo hacía muy despacio, pero de seguido. A cada paso inspiraba aire y con cada inspiración pasaba la escoba. Paso, inspiración, barrido. Paso, inspiración, barrido. De vez en cuando se quedaba un ratito parado y dirigía la mirada al frente, pensativo. Y después comenzaba de nuevo. Paso, inspiración, barrido. Mientras iba avanzando lentamente, con la calle aún sucia ante sí y la calle ya limpia tras de sí, le venían a la cabeza grandes pensamientos. Pero eran pensamientos desprovistos de palabras, pensamientos tan difíciles de comunicar como un determinado aroma del que uno apenas se acuerda con dificultad, o como un color con el que se ha soñado. Después del trabajo, cuando se quedaba sentado junto a Momo, le explicaba a ella sus grandes pensamientos. Y como la niña le escuchaba de un modo tan especial, se le soltaba la lengua y hallaba las palabras adecuadas. ¿Sabes, Momo? Decía entonces, por ejemplo. La cosa es así. A veces tienes ante ti una calle muy larga. Uno piensa que es tan terriblemente larga que nunca logrará acabarla. Se quedó callado durante unos instantes con la vista perdida hacia el frente y después prosiguió. Y entonces comienzas a apresurarte, y cada vez te apresuras más. Cada vez que alzas la vista, ves que lo que te queda no ha menguado, y te esfuerzas más y más. Te agobias, y al final estás sin aliento y no puedes más. Y la calle se extiende aún ante ti. Así no se hacen las cosas. Reflexionó durante unos instantes. Después continuó hablando. No hay que pensar nunca en toda la calle de una vez. ¿Entiendes? Solo hay que pensar en el siguiente paso, en la siguiente inspiración, en el siguiente barrido. Y una y otra vez, tan solo en lo siguiente. De nuevo se interrumpió y se puso a pensar antes de añadir. Entonces disfrutas. Y eso es importante, porque de esta manera haces las cosas bien. Y así tiene que ser. Y de nuevo, tras una larga pausa, continuó. De repente, uno se da cuenta de que, paso a paso, ha barrido toda la calle. Ni siquiera sabe cómo y, además, no se ha quedado sin resuello. Alzó la mirada y poniendo punto final, dijo: Eso es importante. Otro día llegó, se sentó en silencio junto a Momo y ella se dio cuenta enseguida de que Beppo estaba pensando y quería decir algo muy especial. De improviso la miró a los ojos y comenzó a decir: Nos he reconocido. Tardó un buen rato en volver a hablar con su voz queda. A veces sucede, a mediodía, cuando todo duerme durante el calor del mediodía, entonces el mundo se vuelve transparente, como un río, ¿entiendes? Se puede ver el fondo. Asintió y se quedó callado durante un ratito, y después añadió en voz muy baja: Allá hay otros tiempos, allá abajo, en el fondo. De nuevo se puso a pensar para dar con las palabras adecuadas, pero pareció no encontrarlas, ya que de repente expuso en un tono muy normal. Hoy he estado barriendo junto a la vieja muralla de la ciudad, y he visto que en la muralla hay 5 piedras de un tono diferente a las demás. ¿Entiendes? Y dibujó una gran T con el dedo en el polvo del suelo. La contempló con la cabeza ladeada y después, de pronto, dijo en un susurro:
Las he reconocido, esas piedras. Tras una nueva pausa, continuó entrecortadamente. Aquellos eran otros tiempos, cuando se construyó la muralla. Allí estuvo trabajando mucha gente, pero había dos entre ellos que colocaron aquellas piedras en la muralla. Era una señal, ¿comprendes? La he reconocido. Se restregó los ojos con la mano. Lo que quería decir parecía provocarle un gran cansancio, porque cuando prosiguió, las palabras salían de su boca con un gran esfuerzo. Tenían otro aspecto en aquel entonces, esos dos, un aspecto muy diferente. Entonces alzó mucho la voz y concluyó casi con rabia. Pero yo nos he reconocido, a ti y a mí, nos he reconocido. No había que tomarle a mal a la gente que sonriera cuando oía a Beppo hablar de aquel modo. Algunos incluso se llevaban el dedo índice a la sien cuando se daba la vuelta. Pero Momo sentía un gran cariño por él y guardaba todas sus palabras en su corazón. El otro amigo favorito de Momo era joven y, en todos los aspectos, todo lo contrario de Beppo Barrendero. Era un atractivo muchacho de mirada soñadora y con una labia increíble. Siempre estaba contando chistes y bobadas y tenía una risa tan fácil que a uno no le quedaba más remedio que reírse con él, tanto si quería como si no. Se llamaba Girolamo, pero se le conocía tan solo como Gigi. Como al viejo Beppo le hemos puesto nombre en virtud de su profesión, haremos lo mismo con Gigi, si bien él no tenía ninguna profesión propiamente dicha. Así pues, le llamaremos Gigi Cicerone. Pero vaya por delante que la de guía turístico o cicerone era tan solo una de las muchas profesiones que ejercía según la ocasión y, desde luego, no lo era de modo oficial. El único requisito que poseía para ejercer esa actividad era su gorra de visera. Se la ponía en cuanto divisaba, de tarde en tarde, a un par de turistas perdidos por aquellos santurriales. Entonces se acercaba a ellos con gesto serio y se ofrecía para hacerles de guía y explicarles todo. Cuando los turistas consentían, se lanzaba a hablar y les contaba la primera fantasía que le venía a la mente. Se liaba a relatar todo tipo de acontecimientos, nombres y años inventados, de tal manera que les ponía la cabeza como un bombo. Algunos se daban cuenta y se marchaban de allí muy enfadados, pero la mayoría se lo creía a pies juntillas. Por eso le pagaban también a pies juntillas cuando Gigi, al terminar, pasaba la gorra. Las gentes de los alrededores se reían de las ocurrencias de Gigi, pero a veces también ponían cara de reprobación y comentaban que, en realidad, no estaba bien pedir dinero a cambio de historias que, al fin y al cabo, eran pura invención. Pues eso es lo que hacen todos los poetas, replicaba entonces Gigi. ¿Y es que acaso la gente no ha recibido nada a cambio de su dinero? Yo os digo que han recibido exactamente lo que andaban buscando. Y al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia entre las cosas que están escritas en un libro y las que no lo están? ¿Quién os dice que las historias escritas en los libros serios no son también inventadas? Lo único es que nadie se acuerda ya. Y en otra ocasión respondió: Pero bueno, ¿qué significa en realidad verdadero o no verdadero? ¿Quién va a saber lo que sucedió ahí hace 1000 o 2000 años? ¿Acaso lo sabéis vosotros? No, reconocieron los otros. ¿Lo veis?, exclamó Gigi Cicerone. Así que, ¿cómo podéis asegurar que mis historias no son verdaderas? Puede que, casualmente, haya ocurrido justo así, y entonces no he dicho más que la pura verdad. Eso era difícil de rebatir. Sí, desde luego, en lo que se refiere a la labia, nadie podía con Gigi. Por desgracia, por allí solo aparecían muy de vez en cuando turistas que quisieran visitar el anfiteatro.
así que Gigi a menudo tenía que ejercer otras profesiones. Según la ocasión, podía ser guarda de aparcamiento, testigo de boda, paseador de perros, cartero de misivas amorosas, participante en entierros, comerciante de recuerdos, vendedor de piensos para gatos y muchas otras cosas más. Pero Gigi soñaba con llegar a ser algún día rico y famoso. Entonces viviría en una preciosa casa de fábula, rodeada de un parque. Comería en platos dorados y dormiría sobre almohadas de seda. Ya se veía a sí mismo en el esplendor de su futura gloria, bajo un sol cuyos rayos, por así decirlo, ya le calentaban desde la lejanía en su actual miseria. «¡Y lo conseguiré!», exclamaba cuando los demás se reían de sus sueños. «Algún día recordaréis mis palabras». Pero ni él mismo hubiera podido explicar cómo pensaba conseguir todo aquello, porque no tenía en gran consideración ni el esfuerzo constante ni el trabajo duro. «Eso lo hace cualquiera», le decía a Momo. «Cualquiera puede hacerse rico de esa manera. Pero tú mira qué pinta tienen los que han vendido su vida y su alma por un poco de bienestar. Ni hablar. Conmigo que no cuenten. Así no. Incluso aunque a veces no tenga dinero ni para pagarme una taza de café. Gigi siempre será Gigi». En realidad, parece del todo impensable que dos personas tan diferentes y con visiones tan antagónicas del mundo y de la vida como Gigi Cicerone y Beppo Barrendero pudieran hacerse amigos. Y sin embargo, así era. Da la casualidad de que el único que nunca reprendía a Gigi por su ligereza era el viejo Beppo. E igualmente curioso resultaba que el locuaz Gigi fuera el único que nunca se burlaba del estrafalario y viejo Beppo. Y esto quizá fuera así por el modo en que Momo los escuchaba a ambos. Ninguno de los tres sospechaba que, muy pronto, una sombra oscurecería su amistad. Y no solo su amistad, sino todo su entorno. Una sombra que crecía y crecía, y que ya en aquel momento se estaba extendiendo, oscura y glacial, por toda la ciudad. Era una conquista callada e imperceptible que iba avanzando día a día y contra la que nadie se defendía, porque nadie se daba cuenta. ¿Y los conquistadores? ¿Quiénes eran? Ni siquiera el viejo Beppo, que solía ver lo que los demás no veían, advirtió la presencia de los hombres grises que vagaban cada vez en mayor número por la ciudad y que parecían estar continuamente ocupados. Y, sin embargo, no es que fueran invisibles. Se les veía y al mismo tiempo no se les veía. Sabían pasar desapercibidos de un modo inquietante, de tal manera que uno se limitaba a pasar la vista sobre ellos sin verlos, o se le olvidaba nada más haberlos visto. Así que podían trabajar en la clandestinidad precisamente porque no se ocultaban, y como nadie reparaba en ellos, pues tampoco nadie se preguntaba de dónde habían venido y seguían viniendo, ya que cada día eran más. Circulaban por las calles en elegantes automóviles grises, entraban en todas las casas, se sentaban en todos los restaurantes. A menudo hacían anotaciones en sus pequeñas libretas. Eran hombres vestidos de arriba a abajo con trajes de un color gris telaraña. Incluso sus rostros eran de un color ceniciento. Llevaban bombines y fumaban unos pequeños cigarros de color gris. Todos llevaban siempre consigo un maletín de color plomizo. Tampoco Gigi Cicerone se había dado cuenta de que, varias veces ya, habían estado vagando por las inmediaciones del anfiteatro algunos de esos hombres grises mientras tomaban notas en sus pequeños cuadernillos. Tan solo Momo los observó cuando sus oscuras siluetas aparecieron en el borde superior de la ruina. Se hicieron señas y juntaron las cabezas como si estuvieran deliberando entre ellos. No se oía nada, pero Momo notó de repente un frío como nunca antes había sentido. Ni siquiera se le pasó cuando se arrebujó en su amplia chaqueta,
ya que no era un frío normal. Después los hombres grises se marcharon de allí y desde entonces no habían vuelto a aparecer. Aquella tarde Momo no pudo escuchar, como otras veces, esa música queda ahí, sin embargo, tan poderosa. Y al día siguiente, la vida continuó su curso como siempre y Momo no volvió a pensar en los extraños visitantes. También ella los olvidó. Historias para muchos e historias para una. Poco a poco, Momo se hizo totalmente imprescindible para Gigi Cicerone, en la medida en que esto se puede decir de un joven tan inquieto y despreocupado como él. Le había tomado un profundo cariño a aquella muchachita de cabellos alborotados y hubiera querido llevarla consigo a todas partes. Contar historias era, como ya todos sabemos, su pasión. Y precisamente en este punto se había producido un cambio en su interior que él mismo percibía con total claridad. Antes, sus relatos resultaban a veces un poco pobres. No se le ocurría nada interesante. Repetía algunas cosas o recurría a alguna película que había visto o a sucesos que había leído en el periódico. Sus historias, por así decirlo, iban a pie. Pero desde que había conocido a Momo, les habían crecido las alas. Especialmente cuando Momo estaba con él y le escuchaba, su fantasía florecía como un prado en primavera. Los niños y los adultos se arremolinaban a su alrededor. Ahora era capaz de contar historias que se alargaban con nuevos capítulos durante días y semanas y nunca se le agotaban las ocurrencias. Por cierto, que incluso él mismo se escuchaba con la misma curiosidad que los demás, porque no tenía la menor idea de a dónde le llevaría su fantasía. Una vez que aparecieron de nuevo por allí algunos viajeros que querían visitar el anfiteatro, Momo estaba sentada un poco apartada en las gradas de piedra, comenzó de la siguiente manera. Distinguidos damas y caballeros, como sin duda ustedes ya sabrán, la emperatriz Basílica Angustina emprendió innumerables guerras para defender su imperio de los constantes ataques de los troches y moches. Tras someter por enésima ocasión a aquellos pueblos, estaba tan irritada por aquel acoso incesante que amenazó con exterminar a los agresores y no dejar títere con cabeza, a no ser que su rey, Chachotracholus, les entregase como castigo su carpa dorada. Y es que en aquellos tiempos, damas y caballeros, las carpas doradas aún no se conocían por estas tierras. Sin embargo, la emperatriz Estragacia había oído de boca de un viajero que el rey Chachotracholus poseía un pececillo que se convertiría en oro en cuanto creciese, y la emperatriz quería poseer aquella rareza a toda costa. El rey Chachotracholus se rió para sus adentros. Puso a buen recaudo bajo su cama la carpa dorada que efectivamente poseía, y en lugar de entregársela a la emperatriz, le hizo llegar una cría de ballena en una sopera con incrustaciones de piedras preciosas. Bien es cierto que la emperatriz se quedó al principio un poco sorprendida por el tamaño del animal, ya que se había imaginado al pez dorado más pequeñito. Pero se dijo para sus adentros que cuando más grande fuera, mejor, ya que entonces produciría más oro al hacerse mayor. En cualquier caso, ese pececillo dorado no brillaba para nada como el oro, y eso la intranquilizaba. Mas el emisario del rey Chachotracholus le explicó que el pez solo se convertiría en oro cuando creciese, antes no. Y por lo tanto, le dijo, era importante que no lo perturbasen en absoluto en su crecimiento. Y con estas explicaciones, la emperatriz Estragacia se dio por satisfecha. Así pues, el pececillo iba creciendo de día en día y consumía enormes cantidades de alimento, pero como la emperatriz Estragacia no era lo que se dice pobre, el pez comió todo lo que podía zampar,
y se puso gordo y seboso. Pronto la sopera se le quedó pequeña. «Cuando más grande, mejor», dijo la emperatriz Estragacia, y lo hizo trasladar a su bañera. Pero al poco tiempo tampoco cabía ya en la bañera. Crecía y crecía, así que lo tuvieron que trasladar a la piscina imperial. Aquel traslado fue toda una hazaña, ya que por aquel entonces el pez ya pesaba lo mismo que un buey. Uno de los esclavos que lo transportaban dio un resbalón, y la emperatriz echó ipso facto al pobre infeliz a los leones, porque el pez ya lo era todo para ella. Todos los días se pasaba muchas horas sentada al borde de la piscina y lo veía crecer. Solo pensaba en el mucho oro que obtendría, puesto que, como es sabido, ella llevaba una vida muy lujosa, y en lo que a oro se refiere, nunca se daba por satisfecha. «Cuando más grande, mejor», murmuraba una y otra vez entre dientes. Aquella frase fue declarada lema oficial y fue grabada en letras de bronce en todos los edificios públicos. Pero, al fin, también la piscina imperial se le quedó pequeña al pez, así que Estragacia ordenó construir este edificio, cuyas ruinas, señoras y señores, tienen ustedes ante sus ojos. Era un enorme acuario circular, lleno de agua hasta los bordes, en el que el pez pudo por fin estirarse del todo. Ahora la emperatriz pasaba día y noche en este lugar observando al pez gigante, para comprobar personalmente si se transformaba en oro, porque ya no se fiaba de nadie, ni de sus esclavos ni de sus familiares, y tenía miedo de que pudieran robárselo. Y así se tiraba los días, consumida por el miedo y la preocupación, sin pegar ojo y vigilando al pez, que chapoteaba tan feliz sin pensar ni por un momento en transformarse en oro. Y Estragacia cada vez descuidaba más sus tareas de gobierno. Y justo eso es lo que habían estado esperando los troches y moches. Bajo el mando de su rey Chachotracholus se lanzaron al ataque y conquistaron en un periquete todo el reino. No se toparon ni con un solo soldado y al pueblo le daba igual quién le gobernase. Cuando la emperatriz Estragacia se enteró por fin de estos acontecimientos, pronunció las famosas palabras: «¡Ay de mí! ¡Si yo hubiera!». Por desgracia, el final de la frase no ha llegado hasta nuestros días. Sin embargo, lo que sí se sabe con certeza es que se lanzó al acuario y se ahogó junto al pez, tumba de todas sus esperanzas. Para celebrar la victoria, el rey Chachotracholus hizo sacrificar a la ballena, y durante 8 días el pueblo estuvo comiendo pescado asado. Para que vean hasta dónde nos puede conducir la credulidad. Y con aquellas palabras, Gigi concluyó su visita guiada, dejando a los viajeros visiblemente impresionados. Contemplaban la ruina con mirada reverente. Tan solo uno de ellos mostró cierta desconfianza y preguntó: «¿Y cuándo dice usted que sucedió todo esto?». Pero Gigi nunca se amilanaba ante una pregunta y afirmó: «Como todo el mundo sabe, la emperatriz Estragacia era coetánea del famoso filósofo Tediosus el Viejo». El escéptico, claro está, no quería reconocer que no tenía ni idea de cuándo había vivido el famoso filósofo Tediosus el Viejo, así que tan solo dijo: «Ah, muchas gracias». Todos los oyentes quedaron profundamente satisfechos y dijeron que la visita en verdad había valido la pena, y que nadie les había descrito nunca las épocas antiguas de una manera tan vívida e interesante. Acto seguido, Gigi pasó con gesto humilde su gorra, y la gente respondió con gran generosidad. Incluso el escéptico echó un par de monedillas. Además, desde que Momo estaba allí, Gigi no contaba nunca 2 veces la misma historia. Le hubiera resultado demasiado aburrido. Cuando Momo se encontraba entre los oyentes, le parecía como si en su interior se abriera una esclusa de la que fluían y salían a borbotones nuevas ocurrencias sin que él tuviera que reflexionar en absoluto. Por el contrario,
A menudo incluso tenía que refrenarse para no volver a ir tan lejos como aquella vez en la que dos ancianas damas americanas muy distinguidas contrataron sus servicios. Les metió un buen susto en el cuerpo cuando les contó la siguiente historia. Mis distinguidas damas, sin duda alguna, incluso en su país, la hermosa y libre América, sabrán que el crudelísimo tirano Marcentus Communus, apodado el Rojo, había concebido un plan para transformar el mundo entero conforme a sus ideas. Pero por más que hizo, quedó demostrado que los seres humanos, a pesar de todo, seguían siendo los mismos y simplemente no había manera de hacerlos cambiar. Así que Marcentus Communus perdió la cabeza en los últimos años de su vida. Por aquel entonces, como ustedes sin duda ya sabrán, mis queridas señoras, no había todavía psicoterapeutas que pudieran curar tales enfermedades. Así que tuvieron que dejar que el tirano desbarrase. En su demencia, a Marcentus Communus se le ocurrió la idea de dejar al mundo existente abandonado a su destino y construir otro del todo nuevo y flamante. Así pues, ordenó que se construyera un globo que tuviera exactamente el mismo tamaño que la Tierra y en el que había que reproducir con la máxima fidelidad todo, cada casa, cada árbol y todas las montañas, mares y ríos. Todos los seres humanos de aquel entonces fueron obligados, bajo amenaza de muerte, a colaborar en aquella ciclópea obra. En primer lugar, construyeron un zócalo sobre el que debía apoyarse aquel globo gigantesco, y la ruina de ese zócalo es lo que ustedes tienen ahora mismo en sus ojos. Después se pusieron manos a la obra con el globo propiamente dicho, una esfera gigantesca, tan grande como la Tierra. Y cuando terminaron esa esfera, reprodujeron sobre ella, al detalle, todo lo que había sobre nuestro planeta. Como es lógico, necesitaron ingentes cantidades de material para construir aquel globo, y ese material no se podía encontrar en otro sitio que no fuera la propia Tierra. Así que ésta se fue haciendo cada vez más pequeña, mientras que el globo no paraba de crecer. Y cuando al fin terminaron de construir aquel nuevo mundo, tuvieron que aprovechar hasta la última piedrecita que había quedado de la antigua Tierra. Y, por supuesto, toda la gente tuvo que mudarse a ese nuevo globo terráqueo, ya que el antiguo se había consumido por completo. Cuando Marcentus Communus se dio cuenta de que, a pesar de los pesares, todo seguía igual que antes, se cubrió la cabeza con una toga y desapareció. ¿A dónde fue? Nadie lo ha sabido jamás. Observen ustedes, señoras mías, este hueco en forma de embudo que aún hoy en día se puede reconocer en estas ruinas. Esto era el pedestal que se apoyaba en la superficie de la antigua Tierra. Así que deben imaginárselo todo al revés. Las dos distinguidas damas americanas palidecieron y una preguntó: ¿Y qué ha sido del globo? Pero si ustedes se encuentran ahora mismo sobre él, respondió Gigi. El mundo actual, señoras mías, es el nuevo globo terráqueo. A lo que las dos distinguidas damas reaccionaron gritando horrorizadas y emprendiendo la huida. Gigi extendió su gorra en vano. Pero lo que más le gustaba a Gigi era contarle cosas a la pequeña Momo cuando estaban solos y nadie más les escuchaba. La mayor parte de las veces se trataba de cuentos, porque era lo que le encantaba escuchar a Momo, y en ellos casi siempre aparecían como personajes ellos mismos. Gigi y Momo estaban destinados exclusivamente a ellos dos, y sonaban muy distintos al resto de las historias que Gigi solía contar. Una hermosa y cálida noche estaban los dos juntos sentados en silencio en las gradas superiores de piedra. En el cielo brillaban ya las primeras estrellas y la luna se alzaba.
grande y plateada, sobre las oscuras siluetas de los pinos. —¿Me cuentas un cuento? —le rogó en voz baja Momo. —De acuerdo —dijo Gigi—. ¿De quién debe tratar? —Me gustaría que tratase de Momo y Girolamo —respondió Momo. Gigi pensó un ratito y después preguntó: —¿Y cómo ha de llamarse? —Tal vez ¿el cuento del espejo mágico? Gigi asintió pensativo. —Eso suena muy bien. Vamos a ver qué es lo que sucede. Rodeó con su brazo los hombros de Momo y comenzó. Érase una vez una bella princesa llamada Momo, que vestía de seda y terciopelo y que vivía muy por encima del mundo, sobre la cumbre de una montaña cubierta de nieve, en un palacio de cristal multicolor. Tenía todo lo que uno pueda desear, comía solo los más exquisitos manjares y bebía el más dulce vino. Dormía sobre almohadas de seda y se sentaba en sillas de marfil. Lo tenía todo, pero estaba completamente sola. Todo lo que la rodeaba, su servidumbre, sus doncellas, sus perros, gatos y pájaros, e incluso sus flores, eran tan solo imágenes reflejadas. Y es que la princesa Momo poseía un espejo mágico grande y redondo de la más fina plata. Todos los días y todas las noches lo enviaba a recorrer el mundo. Y el gran espejo avanzaba flotando sobre países y mares, sobre ciudades y campos. Las gentes que lo veían no se sorprendían, sino que decían: «Es la luna». Y cada vez que el espejo mágico regresaba, derramaba ante la princesa todas las imágenes que había recogido durante su viaje. Había imágenes bellas y feas, interesantes y aburridas. Depende de cómo hubieran ido las cosas. La princesa elegía aquellas que le gustaban y arrojaba las demás a un arroyo. Y mucho más velozmente de lo que te puedas imaginar, los reflejos liberados volvían a sus dueños transportados por las aguas de la tierra. De ahí que nos veamos reflejados en el agua cuando nos inclinamos sobre una fuente o un charco. A todo esto se me ha olvidado decir que la princesa Momo era inmortal, porque no se había visto nunca a sí misma reflejada en el espejo mágico. Y es que A todo esto se me ha olvidado decir que la princesa Momo era inmortal, porque no se había visto nunca a sí misma reflejada en el espejo mágico. Y es que aquel que se miraba en ese espejo se volvía mortal. Eso lo sabía muy bien la princesa Momo, y por eso nunca lo hacía. Así pues, vivía con todas sus imágenes, jugaba con ellas y era feliz de aquel modo. Pero un día sucedió que el espejo mágico le trajo una imagen que le resultó más llamativa que las demás. Era la imagen de un joven príncipe. Cuando lo vio, sintió una añoranza tal que deseó conocerlo a toda costa. Mas, ¿cómo iba a conseguirlo? No sabía ni dónde vivía, quién era, y ni siquiera conocía su nombre. Como no encontraba otra solución, decidió mirarse en el espejo, porque pensó: tal vez el espejo pueda llevarle mi imagen al príncipe. Tal vez él mire por casualidad hacia el cielo cuando esté pasando el espejo y entonces vea mi imagen. ¿Acaso entonces siga al espejo y me encuentre aquí? Así pues, se miró largamente en el espejo y envió su imagen por el mundo. Aunque, claro está, al hacer aquello, dejó de ser inmortal. Enseguida sabrás cómo continuó la historia, pero primero tengo que contarte algunas cosas sobre el príncipe. Aquel príncipe se llamaba Girolamo y reinaba sobre un vasto reino que él mismo había creado. ¿Y dónde se encontraba aquel reino? No estaba en el ayer ni tampoco en el hoy, sino siempre un día por delante, y por eso se llamaba el país del mañana. Y todos los que allí habitaban amaban y admiraban al príncipe. Un buen día, los ministros le dijeron al príncipe del país del mañana: «Majestad, debéis casaros,
porque así es como debe ser. El príncipe Girolamo no tenía nada que objetar al respecto, así que mandaron traer al palacio a las más bellas damas del país del mañana para que pudiera elegir a una. Todas se habían acicalado con esmero, porque todas querían ser su esposa. Pero, camuflada entre las damas, se había colado en el palacio una hada maligna que no tenía sangre roja y caliente en las venas, sino sangre verde y fría, aunque no se le notaba, porque se había maquillado con gran habilidad. Así que, cuando el príncipe del país del mañana entró en el magnífico salón dorado del trono para tomar su decisión, el hada susurró un conjuro mágico y en ese mismo instante el pobre Girolamo solo tuvo ojos para ella. Y le pareció tan hermosa que al momento le preguntó si quería ser su esposa. «Con mucho gusto», siseó el hada maligna. «Pero con una condición». «La cumpliré», replicó el príncipe Girolamo sin pensárselo dos veces. «Bien», contestó el hada maligna sonriendo tan dulcemente que el príncipe casi se desmaya. «Durante todo un año no podrás alzar la vista hacia el espejo flotante de plata. Si lo hicieras, olvidarías al instante todo lo que es tuyo. Olvidarías quién eres en realidad y tendrías que marcharte al país de Loy, donde nadie te conocería, y allí tendrías que vivir para siempre como un pobre diablo desconocido. ¿Estás de acuerdo?» «Si solo es eso», exclamó el príncipe Girolamo, «la condición es muy fácil». Y entretanto, ¿qué había sido de la princesa Momo? Había esperado y esperado, pero el príncipe no había hecho su aparición. Así que se decidió a recorrer el mundo ella misma para buscarlo. Devolvió la libertad a todas las imágenes que guardaba, y ella solita, con sus mullidas zapatillas, descendió hacia el mundo desde su palacio de cristales multicolores, atravesando las montañas cubiertas de nieve. Recorrió todos los reinos hasta llegar al país de Loy. Para entonces sus zapatillas estaban totalmente desgastadas y tuvo que seguir andando descalza. Pero el espejo mágico continuaba flotando allá arriba, por encima de la tierra, con su imagen reflejada. Una noche, el príncipe Girolamo estaba sentado en la azotea de su dorado palacio, jugando a las damas con el hada de sangre verde y fría. De improviso, una diminuta gota cayó sobre la mano del príncipe. «Está empezando a llover», dijo el hada de sangre verde. «No», contestó el príncipe. «No puede ser. No hay ni una sola nube en el cielo». Y miró hacia lo alto y su mirada se posó sobre el espejo mágico enorme y plateado que flotaba en el firmamento. Entonces divisó la imagen de la princesa Momo y se dio cuenta de que ella estaba llorando y de que una de sus lágrimas había caído sobre su mano. Y en ese mismo instante comprendió que el hada le había engañado, que en realidad no era bella y por sus venas corría sangre verde y fría. Era la princesa Momo a la que de verdad amaba. «Has quebrantado tu promesa», dijo el hada verde con el rostro crispado como el de una serpiente. «Ahora tendrás que pagarlo». Y con sus largos dedos verdes agarró por el pecho al príncipe Girolamo, que se había quedado paralizado en su silla, y le hizo un nudo en el corazón. Y en aquel mismo instante él olvidó que era el príncipe del país del mañana. Abandonó su palacio y su reino como un ladrón en la noche, y comenzó a vagar por el mundo hasta llegar al país de Loy, donde vivió en adelante como si fuese un pobre y desconocido vagabundo, y se puso el nombre de Gigi. Lo único que había llevado consigo, en su bolsillo, era la imagen que estaba en el espejo mágico. A partir de aquel momento el espejo quedó vacío. Entretanto, los vestidos de terciopelo y seda de la princesa Momo se habían hecho jirones.
Ahora llevaba una chaqueta de hombre vieja y demasiado grande y una falda de retales multicolores, y vivía en unas antiguas ruinas. Allí se encontraron los dos un hermoso día. Pero la princesa Momo no reconoció al príncipe del país del mañana, porque ahora no era más que un simple don nadie. Y tampoco Gigi reconoció a la princesa Momo, porque, desde luego, ya no tenía el aspecto de una princesa. Pero se hicieron amigos en su común desdicha, y se consolaban mutuamente. Una noche, cuando el espejo mágico plateado, ahora vacío, hizo su aparición de nuevo en el cielo, Gigi sacó de su bolsillo la imagen que se había guardado y se la mostró a Momo. Estaba ya arrugada y borrosa, pero al instante la princesa se dio cuenta de que era su propio reflejo, aquel que había enviado por el mundo. Y en ese momento reconoció, bajo el aspecto del pobre diablo Gigi, al príncipe Girolamo, al que había estado buscando y por el que se había vuelto mortal. Y le contó todo. Gigi meneó afligido la cabeza. No puedo entender nada de lo que me dices, porque tengo un nudo en el corazón que me impide recordar. Entonces la princesa Momo le tocó el pecho y deshizo con sumo cuidado el nudo del corazón. Y en ese momento el príncipe Girolamo recordó quién era y de dónde procedía. Tomó a la princesa de la mano y emprendió el camino, hasta muy lejos, allá donde se encuentra el país del mañana. Una vez que Gigi hubo terminado, los dos se quedaron callados durante unos instantes, y luego Momo preguntó: ¿Y después se convirtieron en marido y mujer? Yo creo que sí, contestó Gigi. Más adelante. ¿Y ahora ya están muertos? No, dijo Gigi con determinación. Da la casualidad de que eso lo sé muy bien. El espejo mágico te convertía en un ser mortal si mirabas tú solo, pero si mirabas con otra persona, entonces te hacía de nuevo inmortal. Y eso es lo que hicieron ellos dos. La luna se alzaba enorme y plateada sobre los oscuros pinos y hacía brillar las viejas piedras de las ruinas con un halo de misterio. Momo y Gigi permanecieron sentados en silencio, uno al lado del otro, contemplándola largamente, y sintieron con toda nitidez que, durante ese instante, ambos eran inmortales.